En Estados Unidos se ha instalado un comité del Congreso de los Estados Unidos para analizar las cuestiones del 6 de enero. Yo esto lo comento sobre todo porque hace un año cuando se produjo, el motín que dejó 5 muertos, no sé, es que se dice fácil, ¿no? Que dejó 5 muertos en el intento de toma del Capitolio sobre todo para capturar al vicepresidente de los Estados Unidos y a los congresistas demócratas y lincharlos u obligarlos a reconocer, a proclamar a Trump presidente sin haber ganado las elecciones, eh, lo comenté ampliamente sobre todo porque me llama muchísimo la atención la enorme cantidad de gente hispanoparlante, gente más o menos en nuestros pintorescos alrededores, que se ha posicionado del lado de Donald Trump, que consideran que un sujeto sexista, estafador, pero grave, estafador a nivel grave, estafador con la universidad de Donald Trump, con los filetes de Donald Trump, que se roba el dinero de sus contribuyentes, que vamos a hacer un fondo para la campaña, y el fondo de la campaña no existe y se guarda el dinero. O sea, un sujeto que está acusado de agresiones sexuales brutales, que se ha comportado indebidamente, que es profundamente racista, que trató de meter a la cárcel a 5 jóvenes por una violación que luego se demostró que no habían cometido, y él pedía la pena de muerte para ellos, los del Central Park, y que además llega a la presidencia con ayuda de Vladimir Putin y los trolls de Ulgino y los emails de John Podesta robados por Wikileaks, por Assange, que Assange trata obviamente de ayudar a Donald Trump para ver si Donald Trump lo ayudaba a él. Por Assange no se enteró que Donald Trump no es leal a nadie más que a Donald Trump. Y luego el 6 de enero, aparte de que desde las elecciones de noviembre, durante todo diciembre, intenta afirmar que ganó las elecciones y no hay forma en que las haya ganado, y el 6 de enero promueve un motín para que sus adeptos tomen el Capitolio e impidan la proclamación de Joe Biden como presidente legítimo de los Estados Unidos. Lo que se conoce en el resto del mundo como un golpe de Estado. Y que haya tanta gente en América Latina y en España que esté a favor de eso, no que esté a favor de las políticas de Donald Trump, que esté a favor de su visión internacional, de su nativismo, eso es aparte. Eso es el rollo ideológico. La parte absolutamente delictiva e inmoral que a algunos les parece muy bien. Eso es esa gente a la que le gusta ganar haciendo trampa, obtener su satisfacción sexual violando y, 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 y donde los resultados hacen que los medios no importen, lo cual a mí me parece gravísimo. Entonces, ¿qué pasó el 6 de enero? Primero, ¿qué ha pasado en la comisión del 6 de enero? Bueno, primero que nada, se ha analizado que efectivamente hubo una gran presión sobre Mike Pence, sobre el vicepresidente, este tipo que es un fanático religioso, que es un sujeto bien despreciable en cuanto a su ideología, a su visión del republicanismo ultraconservador, ultrarreligioso, pero que se negó a cometer un fraude electoral. Y hubo una enorme presión, primero de parte de Donald Trump. Todavía el día de los acontecimientos, la gente del senador Ron Johnson se puso de acuerdo con el senador, le escribió a la gente de Mike Pence: oye, es que el senador Johnson tiene que entregarle una cosa a Mike Pence. ¿Qué cosa? Las listas alternativas de electores. Si ustedes no lo saben, Estados Unidos, la elección presidencial no se hace por voto directo, sino se hace mediante un colegio electoral, en el cual cada estado vota, y aquel estado donde un candidato vota, los electores asignados a ese estado son todos para el candidato ganador. Esto ha permitido que en varias ocasiones, por ejemplo con George Bush hijo, y las 2 veces, y con Donald Trump en 2016, el candidato que pierde el voto popular, es decir, tiene menos votos que el otro, tiene más electores en el colegio electoral y por lo tanto gana la presidencia. Es algo que se les ocurrió en el siglo XVIII, que podía funcionar, pero que en la actualidad francamente se ve bastante extraño. Como quiera que sea, dijeron: tenemos que entregar. Se decidió, la gente de Donald Trump
sobre todo en los estados donde había perdido y esperaba haber ganado, o donde perdió por muy estrecho margen, como Georgia, decidieron reunirse y nombrar electores alternativos, es decir, había unos electores que eran nombrados de acuerdo a los resultados de la elección que se habían obtenido absolutamente de manera legítima, legal y recontada y contado y con todas las garantías para cada voto, porque cada voto es sagrado, y lo digo como gente que ha estado participando en casillas, tanto en casillas y en colegios electorales, tanto en México como en España, cada voto es sagrado. Eh, que los legisladores estatales de esos estados nombraran electores alternativos y que Mike Pence aceptara esos electores alternativos, o bien la idea era que Mike Pence dijera, como tengo electores que dicen que ganó Biden y tengo electores que van a votar por Donald Trump, anulo este estado, devuelvo a los electores a su estado, lo anulamos y entonces contamos a los que quedaron. Je, es una forma de fraude electoral, pero vamos, estilo PRI. Pence soportó esas presiones. En este caso, estoy contando de Ron Johnson, el personal de Johnson dijo que no le entregue sus papeles, ni se le ocurra entregarle a Johnson esos papeles a Pence. Hubo grandes movilizaciones neonazis, pero una de las características más peculiares de las movilizaciones fue que el día anterior un legislador republicano que se llama Barry Loudermilk, que parece un nombre de chiste, Barry leche a mayor volumen, Loudermilk, que es el señor de la corbatita, hizo un tour no oficial con una serie de personajes de los grupos neonazis como Proud Boys y otros, para que estos vieran cómo era el Capitolio por dentro, y estaban tomando fotos con este señor de la izquierda aquí, que tenemos, que además es evidente que no se sabe ni siquiera poner una mascarilla, y que está tomando fotos de cómo es la disposición interior del Capitolio para poder al día siguiente desarrollar el ataque. Es decir, el ataque estaba perfectamente previsto, no fue unos muchachos que se les fue la olla y como que se emocionaron y entonces entraron al Capitolio. No, esto fue un ataque perfectamente organizado por Donald Trump y por la gente de Donald Trump en connivencia con grupos de ultraderecha como los de QAnon, como los Proud Boys y otros. Esto lo está descubriendo el Congreso. Y aún en esas condiciones yo oigo a gente diciendo que en realidad es que Donald Trump debía haber ganado. Es que no ganó los electores ni el voto popular. Ya, pero como es Donald Trump tenía que haber ganado. Cuando despreciamos la democracia, le abrimos la puerta a los tiranos. Y los tiranos nunca son mejores que la democracia. Hay democracias malísimas. No estoy absolutamente de acuerdo, ¿eh? Soy el primer crítico de muchísimas democracias. Pero toda tiranía es peor que una democracia. Aquí me van a sacar a Ruanda y entonces les tendré que decir que el Senado de Ruanda es bastante independiente y está formado sobre todo por mujeres y que hay un proceso democrático en los otros espacios que genera la contradicción de la que hablábamos. Pero además esto no nace del desprecio a la tiranía, sino nace precisamente de la masacre de 1975. Y aquí no, aquí hay una democracia institucional con todos los defectos que ustedes quieran, pero que trata de ser subvertida por un sujeto que no tiene mayor interés en el mundo que ser él el más grande, el más fuerte, el más simpático, el más rico, y todo ello es mentira, además. Ni siquiera es tan rico como dice Donald Trump. Que haya gente que apoya a Donald Trump a mí me llama muchísimo, muchísimo la atención, ¿no? Esto es un motín y esto es un intento de golpe de Estado. Yo no estoy de acuerdo con los golpes de Estado contra la gente que, que, es, que es dañina, salvo que sea imposible la democracia y sea necesario defenderse. En general, un golpe de Estado no es una solución razonable para ningún país, y menos para un país que tiene responsabilidades, nos guste o no, ¿eh?
tiene responsabilidades e influencia en el resto del mundo. La presencia de Donald Trump y de Steve Bannon en el gobierno de los Estados Unidos ha sido el agua de la que han bebido, el combustible que ha movido el motor de la ultraderecha en todo el mundo. Santiago Abascal no existiría en España sin Steve Bannon y Donald Trump, y Javier Milei no estaría en Argentina eh, con ese otro peinado. ¿Verdad? ¿Te parece que una de las formas de detectar estos tipos son los peinados? Boris Johnson, Milei y Donald Trump. No estarían donde están en la atención popular si no hubiera primero que nada un ataque en contra de la democracia. Y un ataque contra la democracia que comienza en 2016 con los falsos, el falso triunfo de Donald Trump, que ya fue un robo y que se quería repetir. A mí me preocupa eso, sobre todo, que la gente empiece a creer que las alternativas a la democracia son mejores. Si ya tienes una democracia, mejórala, perfecciónala, lucha contra sus errores, límpiala. En muchas ocasiones se han podido limpiar democracias que eran terriblemente corruptas, eh, pero, pero no la tires. Lo que vas a tener en su lugar es peor. Es indudablemente peor. Y lo más increíble es que se está demostrando todo esto de una manera tal que hasta los medios de comunicación como OAN y Fox News, que son los cercanos a Donald Trump, a niveles verdaderamente de una abyección casi soviética al amado líder, casi norcoreana. Ve uno OAN y es como ver si han visto estas noticieros norcoreanos donde se habla de lo grandioso que es Kim Jong-un y como él, cada vez que juega golf mete hoyo en uno y él inventó el baloncesto y este tipo de cosas, ¿no? Así es ver OAN, es una experiencia aterradora el One American News. One American News o One American Network, no me acuerdo, es OAN. Y hasta ellos han tenido que decir, bueno, es que nosotros no estamos transmitiendo las audiencias del Congreso porque nuestro público no le gusta. Nuestro público no tiene derecho a estar informado, por lo visto.